Hola amigos de YouTube, bienvenidos sean a un nuevo video aquí en mi canal. Bien, entonces la clase de hoy, aquí contamos con, es la clase número 16. El tema anterior, en el video anterior vimos lo que es el tema de there y de there, que es hay y había de existencia, y quedamos que la palabra there sola es un adverbio en el cual su traducción al español es ahí, allí. Entonces, bueno, en videos anteriores hemos visto lo que es el verbo to be, que es is, are, am y was y were en el tiempo pasado e is y are, am en el tiempo presente. Bien, entonces habíamos visto ejemplos en la forma afirmativa y en la forma negativa. Aquí hay también ejemplos en la forma negativa. Aquí está there isn't, que significa no hay en la forma afirmativa, digo en la forma negativa, perdón, en la forma negativa y además en el tiempo presente. No hay es tiempo presente. A piece of cake, la palabra cake significa pastel y es un sustantivo incontable porque no lo podemos contar así a simple vista, sino que podemos decir que se trata de una rebanada, de un pedazo. Tenemos que ponerle una unidad de medida. Esa unidad de medida es un pedazo de, aunque no sabemos exactamente cuántos gramos pesa en ese pedazo, pero es una unidad de medida, a piece of, un pedazo de. Entonces la oración dice, there isn't a piece of cake in the refrigerator. Dice que no hay un pedazo de pastel en el refrigerador o dentro del refrigerador, y a partir de in en adelante forma parte de nuestro complemento. El complemento no le va a pasar nada, no cambia, es igualito. Lo que sí vamos a cambiar es el verbo to be, porque aquí le pusimos una negación. Entonces there isn't y there is not es lo mismo. La siguiente oración dice there wasn't any person in the street. Su traducción al español sería en tiempo pasado no había ninguna persona en la calle. Entonces there wasn't es lo mismo a decir there was not. Any es la palabra ninguna. Person, persona. In the street, a partir de in en adelante forma parte de nuestro complemento. Entonces, no había ninguna persona en la calle. Por lo tanto, está en tiempo pasado en la forma negativa. La siguiente oración dice, there weren't 25 books in the bookstore. Dice, no había 25 libros en... Y la palabra bookstore significa librería. Y bueno, yo aquí me equivoqué, le había puesto estante. La palabra estante es bookcase. Y la palabra bookstore es librería. Y también existe la palabra library, que también la conocemos por librería, pero esa palabra es biblioteca. Se parece al español. Aquí tenemos a there aren't 10 apples in the fruit dish. Dice que no hay en plural y en el tiempo presente 10 manzanas en el frutero. Entonces aquí a partir de in en adelante forma parte de nuestro complemento. Bueno, entonces aquí tenemos la forma de there is not, que es lo mismo a decir there isn't. Eso lo vimos en el video anterior. Bueno, entonces aquí está lo que yo les decía de la palabra library. Esa palabra es biblioteca y se parece a librería, pero no. La palabra librería es bookstore. Entonces, esto fue la forma negativa. Ya vimos la forma afirmativa y negativa, por lo tanto la forma interrogativa negativa, eso significa que vamos a preguntar negando, o sea, vamos a negar la pregunta. Entonces preguntamos con contracciones, sería wasn't, weren't, isn't y aren't. Entonces sería wasn't, there, weren't, there, isn't, there, aren't, there, más el complemento. Entonces,
vamos a utilizar cualquiera de estos dependiendo si está en presente, pasado o si está singular o plural. Bueno, esa es la pregunta negativa, o sea, estamos negando la pregunta. Y también la forma interrogativa, donde vamos a preguntar, también vamos aquí a preguntar en la forma interrogativa nada más. Podemos decir was, there, were, there, is, there o are there, dependiendo con qué con qué nos pidan, si se trata de singular, plural o presente o pasado. Más el complemento, que no le va a pasar nada, y le ponemos un signo de interrogación que en inglés se dice como está aquí, question mark. Question mark es un signo de interrogación. En inglés únicamente se pone al final de la oración, bueno, aquí de la pregunta, ¿no? Entonces aquí tenemos unos ejemplos en la forma interrogativa. Tenemos a was there a boy near the corner? Preguntamos, ¿había un niño cerca de la esquina? Sin embargo, el signo de interrogación que quedamos que es question mark, aquí está, question mark. Entonces, question mark únicamente va al final en inglés y en español va al principio y al final. Pero ¿cómo sabemos que se trata de una pregunta? Bueno, porque aquí empleamos el verbo ser o estar al inicio, que es un verbo auxiliar. Es un verbo auxiliar porque nos va a ayudar a afirmar, nos va a ayudar a negar, nos va a ayudar a preguntar y nos va a ayudar a preguntar negando. Por eso se le conoce como verbo auxiliar. Aquí tenemos a weren't there. Weren't there es una forma interrogativa negativa porque estamos negando la pregunta. 28 boys in jail. 28 niños en la cárcel. No había, aquí me equivoqué y dice 25 y no, 28 es 28. No había 28 niños en la cárcel. Entonces aquí lo que sucede es de que weren't es el verbo ser o estar, negándolo en plural porque aquí dice no había. Entonces la palabra 28 es 28, yo me equivoqué, le puse 25 niños en la cárcel. A partir de 28 es el complemento de la oración. Entonces la pregunta es, weren't there 28 boys in jail? Y el signo de interrogación, question mark. Entonces estas son las preguntas. Esta es la pregunta interrogativa negativa, negando la pregunta, y la de arriba es la forma interrogativa, únicamente es la pregunta. Bueno, entonces ya teniendo conocimiento de la forma afirmativa, negativa, interrogativa e interrogativa negativa, también vamos a ver lo que son short answers. Short answers significa respuestas cortas, que en español únicamente decimos sí o no. Pero para decir sí o no en inglés tenemos que emplear a yes, una coma, empleamos a there y dependiendo de lo que hayamos utilizado en la pregunta. Si me preguntan, was there a boy near the corner? Entonces mi respuesta corta va a ser yes, there. Me preguntan con was, voy a responder con was. Entonces la respuesta, sería yes, there was. En español únicamente sí. Entonces en inglés se dice yes, there, y cualquiera de estos dependiendo de lo que estemos utilizando, si se trata de presente, pasado, singular o plural. Entonces en no, there isn't, o there wasn't, o there weren't, o there aren't, dependiendo de qué nos estén hablando, para decir simplemente no. Entonces, si la pregunta es weren't there 28 boys in jail, no había 28 niños en la cárcel, entonces la respuesta es no, there weren't, y en español es simplemente no. Entonces en inglés siempre tenemos que especificar, tenemos que decir yes,
y bueno, el pronombre personal, la persona, bueno, en este caso there no es persona, pero bueno, tenemos que utilizar a la persona y emplear el verbo auxiliar. En este caso, todo esto es verbo auxiliar. ¿Por qué? Porque es el verbo to be. El verbo to be es un verbo auxiliar porque nos ayuda a afirmar, a negar, a preguntar y a preguntar negando. Por eso se le conoce como verbo auxiliar. Entonces aquí tenemos unas respuestas y dice no, there wasn't. En español es únicamente no, nada más. O si decimos yes, there was, si respondiendo esta pregunta sería simplemente sí. Respondiendo esta pregunta sería yes, there were para decir simplemente sí o no, there weren't para decir simplemente no. Ahora, si queremos decir una forma larga, una respuesta larga, podemos decir yes, there were 28 boys in jail. Y en español sería sí, había 28 niños en la cárcel. O no, aquí dice no. Entonces, por ejemplo, también podemos emplear esto. Respondiendo a esta pregunta de weren't there 28 boys in jail, si decimos simplemente no, podemos decir no, coma, y aquí podemos poner otra cosa. Aquí decimos, estamos especificando que hay 8 niños en la cárcel, no hay 28, hay 8. Entonces aquí ya estamos empleando otra cosa, por eso aquí no tiene negación, porque dice no, coma, y aquí estamos hablando otra cosa. There were, había 8 boys in jail. Bien, entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Es este tema de hay y había. Hay que recordar que es muy diferente a decir hay y había del verbo haber. Este fue el tema de hay y había de existencia. Nos vemos en un próximo video. Bye.